Buenos días y bienvenidas a todes, todas y todos a Sorondas, en la onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo y voy a acompañarte junto a mis maravillosas invitadas en esta mañana, tarde o el día que tú quieras escucharnos. La respuesta a través de amor, lucha y coherencia. Labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras. Hoy damos la bienvenida al Encuentro de Mujeres que nos acompañan, que es un programa de radio que se llama Encuentro de Mujeres, y nos acompañan Carmen, Consuelo, Cristina y Julia. ¿Cómo venís, chicas? Muy esperanzadas. Yo encantada de hacer realidad mi sueño de trabajar en un programa de radio por una vez en mi vida. Así que feliz. Yo muy esperanzada y muy curiosa por participar en una experiencia que no he vivido nunca. Muy ilusionada de hacer esto y además agradeciendo mucho el recibimiento que nos habéis hecho. Pues repito lo mismo que mis compañeras, un poco a la expectativa a ver qué tal, y un poco nerviosa sobre todo para a ver qué es esto, qué tal se nos da, y sobre todo agradecida por darnos esta oportunidad también. Bienvenidas aquí siempre a hacer vuestros programas, que son muy interesantes. Crece, empoderamiento nace. En Galaxia siento el poder del centro. Medicina Pachamama te regala en cada aliento el suspiro. Recordamos que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc, y si te gusta tanto, que seguro que sí, y quieres volvernos a escuchar porque hoy no te ha dado tiempo en el directo, ya sabes que buscando La Onda de Caño Roto en la misma página www.laonda.cc en los podcasts de Sorondas nos encontrarás. Y también, como ya sabéis, estamos en Spotify y YouTube buscando Sorondas. Ya las manos alzamos y de múltiples formas mostramos que juntas podemos y sin rivalidad que han implantado trabajar por crecer, fuerza a conocer. Así comienzan ellas. Ellas son el programa de radio nuevo que en breve podréis escuchar y se llama Encuentro de Mujeres. Y en ella, como ya os he presentado antes, están Carmen, Consuelo, Cristina y Julia. Bienvenidas, chicas. Estamos encantadas de que vengáis a presentar vuestro programa, que es muy interesante, que yo ya he podido escuchar, y hoy haremos aquí un directo de vuestro programa. Y ahora nos gustaría que nos contarais a todas de dónde nace la idea de este programa, el nombre y de todo lo que habláis. Gracias, chicas, el programa es vuestro. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotras somos alguna de las componentes que hemos podido venir del programa Encuentro de Mujeres, que somos un grupo de mujeres del barrio de Chamberí, y un programa que nace dentro de la idea de que creemos en el poder de la palabra, ¿no? De escucharnos, de compartir experiencias, pero que también hace porque queremos ocupar espacios, aprender a comunicar y abrir conversaciones que muchas veces se evitan. Nuestro propósito con la creación de este programa es crear un lugar donde hablar de lo que vivimos las mujeres, de lo que nos atraviesa, de lo que nos duele y también de lo que queremos cambiar. Y hoy venimos con un tema muy potente, que es el machismo en el arte, porque el arte no es neutral. El arte refleja la sociedad, pero también la construye. Durante siglos ha contado el mundo desde una mirada muy concreta, dejando a las mujeres fuera o dentro, pero de una forma muy desigual. Así que hoy queremos reflexionar juntas sobre cómo se presentan las mujeres, quién firma las obras, quién ocupa los museos y por qué sigue siendo un tema tan actual. Yo soy Cristina, estoy muy implicada en este tema porque hice Bellas Artes y he sufrido en carne propia un poco pues la dejadez y el tener siempre presentes más a los compañeros hombres, y luego la vida nos arrastra a un determinado papel en la que ellos no están. Ellos se dedican a pintar y a esculpir si pueden, porque es un mundo bastante proceloso, pero las mujeres se casan y abandonan la pintura. Muchas compañeras mías fue así, eran brillantes, pero luego la vida cotidiana las ha arrollado.
Yo soy Carmen y llevo en este grupo pues un año y algo, y me encanta la idea de formar parte de un grupo de podcast en el que podemos hablar de temas tan distintos con libertad absoluta y expresando nuestra opinión y descubriendo muchas cosas que damos por sentadas, y resulta que cuando le echas una mirada atrás te das cuenta del machismo que nos ha rodeado pues prácticamente durante toda nuestra vida. Ahora un poco menos, pero bueno, yo creo que hay que seguir luchando y esto es un ejemplo. Yo me llamo Consuelo y he estudiado Historia del Arte como asignatura al estudiar publicidad. Y bueno, la discriminación ha sido bastante fuerte. Como estudiantes, la mayoría éramos mujeres, pero a la hora de lo profesional, la mayoría eran hombres y además ocupando los puestos más importantes y procurando que tú no cupieras, claro, ni ninguna otra mujer. Pero bueno, ahí estamos intentándolo, metiendo la patita poquito a poco. En este episodio se pretende reivindicar y reconocer el valioso aporte a la sociedad de una mínima parte del gran número de mujeres cuya actividad creativa, por ejemplo en la pintura, ha variado significativamente, ya que pasaron de ser consideradas como objetos de arte a ser reconocidas como artistas creadoras, o en el mundo de la escultura, en cuyo campo sus trabajos han sido opacados y minimizados por la sociedad, dominada a lo largo de la historia por hombres quienes en ocasiones han sido sus esposos o colegas. De este modo se reivindica y da luz a sus logros y se evidencia la cantidad de dificultades que la mayoría tuvo que vencer. Es fundamental entender y valorar su legado para tener una visión más justa e inclusiva de la labor que muchas de estas mujeres han realizado y no perder así parte de la historia. Inicialmente quedaban relegadas a ocupar los roles pasivos de musas o modelos. En cambio, otras lucharon como artistas realizando un papel de mayor protagonismo. La falta de grandes mujeres artistas en la historia no se debía a una falta de talento, sino más bien al resultado de barreras institucionales y de las grandes dificultades de acceso a la profesión que marcaron definitivamente la trayectoria de estas mujeres que llegaron a tener vetado el acceso a las academias, sin poder formarse o haciéndolo a nivel privado. ¿Cómo iban a poder desarrollar su personalidad artística? Además, las mujeres fueron obligadas a cumplir con lo que se consideraba que era su función natural de ser madres y amas de casa. Para comprender su lucha resultan sumamente ilustrativas sus biografías, en las que se muestran las dificultades a las que tuvieron que sobreponerse para ejercer su profesión, o cómo tras su muerte o tras un breve momento de gloria, sus figuras cayeron en el olvido, fueron silenciadas y censuradas, y su rescate del olvido merece todo nuestro empeño. ¿Qué tienen en común Camille Claudel o Louisa Roldán, o Margaret King, Françoise Gillot y Elizabeth Sirani? Tienen en común sobre todo tres cosas. Todas son mujeres, todas son artistas y casi todas pueden ser desconocidas. Empezamos la aventura del viaje al conocimiento de grandes mujeres artistas olvidadas que la historia del arte en la historia del arte. ¿Nos acompañan? A continuación, vamos a comentar varios casos de escultoras y pintoras de distintas culturas que ilustran cómo la mujer ha sido olvidada e invisibilizada a lo largo de la historia. Louisa Roldán fue la primera mujer escultora de la corte española del siglo XVII, que la miró con extrañeza cuando se casó, por voluntad propia, sin el consentimiento familiar, y siguió haciéndolo cada vez que daba un paso hacia su emancipación. Su carrera profesional, independiente del núcleo familiar, comenzó también en Sevilla, junto a su marido, con la intención de sacar partido a la fama que se había labrado hasta el momento. El matrimonio se instala en Madrid con el sueño de trabajar para la corte, una aspiración que se hizo realidad, consiguiendo lo que ninguna mujer había logrado hasta entonces, ser nombrada escultora de cámara de la corte real,
una posición que obtuvo bajo el reinado de Carlos II y que mantuvo con la llegada de los Borbones a la monarquía española con Felipe V. A pesar de su éxito profesional, las estrecheces económicas nunca abandonaron a esta pionera que sorteó todas las dificultades para dedicarse a aquello que mejor sabía hacer, arte. Camille Claudel nació escultora, ya que desde pequeña disfrutaba moldeando el barro y mostró su capacidad para dibujar los rostros de sus seres queridos con ese material. A los 17 años fue admitida en la Academia Parisina, donde Auguste Rodin se percató del talento artístico de la joven, y de alumna pasó a convertirse en musa y de ahí en su amante. El talento de Camille era evidente, pero el machismo y la envidia de la época no la dejaron avanzar como artista. De hecho, empezó a tener una relación de amor y odio con su maestro. Amaba al maestro, pero odiaba que éste recibiera todo el reconocimiento del público, considerándola a ella su alumna y amante. Camille finalmente abandonó a Rodin y acabó enloqueciendo. Su entorno la llevó a enfermar aún más, por lo que fue obligada a entrar en un psiquiátrico con el diagnóstico oficial de manía persecutoria y delirios de grandeza. Después de 30 años murió en ese lugar al que le negaron las visitas y no realizó una sola obra. Sofonisba Anguissola y Bárbara Longhi, siglo XVI. Artemisa Gentileschi, Judith Leister y Elisabetta Sirani, siglo XVII. Rosa Bonheur y Tamara de Lempicka, siglo XIX. Consuelo de Saint-Exupéry y Lee Kastner, siglo XX. Marisa Moreno, mujer de Antonio López, siglo XXI. Estos son los nombres de algunas mujeres artistas no reconocidas e ignoradas a lo largo de la historia. Hasta finales del siglo XIX, todas las mujeres artistas se formaban en el taller de sus padres. No podían acceder a estudios académicos de ningún tipo porque, entre otras cosas, no podían ver desnudos. Rescatadas del olvido, podemos nombrar a Frida Kahlo y Margaret King. Berthe Morisot y Emma Morisot fueron dos pintoras francesas del siglo XIX. Solamente fue Berthe quien optó por dedicarse a la pintura tradicional, a pesar de los impedimentos de la época contra la intervención femenina en cualquier ámbito relevante de la sociedad. Sin embargo, fue una figura clave en la fundación del movimiento impresionista, exponiendo junto a pintores de la talla de Degas y Monet. Aun así, Berthe fue olvidada y menospreciada hasta que con los movimientos feministas recuperó el lugar que en justicia le correspondía. Aun así, ellos siguen teniendo repercusión mundial y ella no tanto. Margaret Kane, la pintora de los grandes ojos. Se la conoce así porque a todos los protagonistas de sus obras los representa con unos ojos muy grandes, enormes. Fue totalmente explotada por su marido. Era tímida, y eso le valió a él para tenerla en el anonimato y explotarla hasta el punto de enfermar por trabajar tanto. Fue su representante, y como ella al casarse tomó el apellido de él, King, a este le valió para hacer creer a todo el mundo que los cuadros los pintaba él. Pasados los años, cuando se enteró del engaño, la convenció para seguir de la misma manera. Posteriormente, cuando ella decide separarse, la dejó en la ruina. Ella prefirió eso a consentir que la siguiera explotando. Amenazó con asesinarla, a ella y a sus hijos, si descubría que era ella la autora de los cuadros. Aun así, fueron a juicio, donde se decidió hacerles pintar un cuadro a cada uno. Ella lo hizo en el juzgado, pero él no se presentó. Quedó demostrado el engaño que ella denunciaba y le obligaron a indemnizarla. Esta pintora realizó retratos para gente muy conocida de la época, Kim Novak, Sasha Gabor o Natalie Wood, entre otros. Llegó a ganar hasta $4 millones. Existe un caso muy revelador del genial pintor Picasso. Tuvo una actitud netamente machista en su relación con todas las mujeres de su vida. Una de ellas, Françoise Gillot, pintora, crítica de arte y escritora francesa, con la que tuvo una relación durante 10 años y a la que, según varios historiadores,
anuló su prometedora faceta artística por completo. Para ilustrar esto, basta el siguiente comentario que de él se hizo cuando ella le abandonó. Picasso, enfurecido, destruyó sus posesiones, incluyendo las obras de arte, libros y sus preciadas cartas de Matisse, afirmando que se dirigía directamente al desierto con el propósito claro de destruir su carrera, para cuyo fin movilizó todos sus contactos, exigiendo a la galería Louis Leiris que dejara de representar a Gillot y que no la invitaran a exponer en el Salón de Mayo. En aquellos momentos, todo esto fue considerado como un desafortunado comportamiento temperamental de un genio. En la actualidad se juzga como lo que realmente fue, es decir, las acciones inmorales y devastadoras de un maltratador. Cuando 11 años después de haberse separado, François Gillot de Picasso escribió un libro titulado Vida con Picasso, él hizo todo lo posible para evitar su publicación, y como no pudo, se negó a ver a los 2 hijos que tuvo con ella. Los beneficios que obtuvo de su venta los destinó a que estos fueran reconocidos por el artista. Bueno, pues ahora ha llegado la hora de dar unas conclusiones a lo que han oído ustedes. Esta ha sido una leve muestra de la gran injusticia cometida contra la valía intelectual y creadora de las mujeres. La historia del arte la ha protagonizado infinidad de mujeres, cuyo talento y trascendencia fue sistemáticamente ignorada e invisibilizada. Pero, ¿qué factores propiciaron la exclusión de estas mujeres hasta su desaparición? La concepción decimonónica de la mayoría de los manuales de historia del arte las excluyó, a pesar de contar con mujeres retratistas de corte, escultoras de cámara o pintoras religiosas. Deberíamos conocer más de cerca a los grandes nombres olvidados por la historia del arte y reflexionar por qué tenemos que presente los nombres de las artistas masculinos. Son innumerables las corrientes que hoy reivindican el rol de las artistas mujeres y de otras que fueron relegadas por su color de piel, sexualidad, raza e ideología. Pensemos en cuántas mujeres conocemos que no sean Frida Kahlo y el romanticismo que rodea a su figura. La respuesta es obvia. No se trata solo de que sean mujeres, sino de su arte, su calidad como artistas, en contraposición con los hombres pintores o escultores. Mientras tanto, la lucha por darle voz a aquellas que fueron olvidadas por error o por omisión continúa. ¿Por qué aún en la actualidad es llamativo que la mayoría de las matrículas de aprendizaje artístico sean de mujeres y los que dominen el mercado o tengan mayor visibilidad sean hombres? La historia es amplia en ejemplos de grandes artistas que han sido ninguneadas y consideradas al olvido, condenadas al olvido, pese a su gran aportación en el mundo del arte y que ni siquiera han contado con el apoyo de sus compañeros de profesión, colaborando a ese ostracismo. Hay casos flagrantes que ilustran esta afirmación, como el de la pintora Maruja Mayo, una de las principales artistas de la generación del 27 española, defensora a ultranza de los derechos de la mujer y figura indispensable en el surrealismo. Durante su trayectoria en Madrid, ella asistía a la residencia de estudiantes con compañeros como Dalí, que era su amigo, y ninguno de ellos se ocupó de ponerla en valor. Cuando volvió de su exilio, estuvo absolutamente sola, y nadie hizo nada por recuperarla. Y pese a que había sido una mujer muy importante en su momento. En la actualidad, el mundo del arte está lleno de mujeres artistas talentosas y creativas. Hay muchas que están marcando el camino de diferentes disciplinas, desde pintura y escultura hasta fotografía y arte digital. Algunas de estas artistas están explorando temas relacionados con la identidad de género, la cultura, la historia y la política. Son palpables los avances sociales conseguidos y la valoración del papel que va asumiendo la mujer en la sociedad, generalmente auspiciado
por las instituciones estatales. A lo largo de la historia, las mujeres han demostrado que el arte no tiene género, sino talento, visión y pasión. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa con Encuentro de Mujeres, un programa que nos ha enseñado muchísimas cosas que no sabíamos, que desconocíamos o que quizás nos imaginábamos. Pero bueno, chicas, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo os vais? ¿Contentas? Yo encantada de la experiencia. Muchas gracias. Con un montón de ganas de repetir otra vez. Satisfecha y esperando que os haya gustado. Pues aquí tenéis vuestra casa, de verdad, cuando queráis venir. Aquí estamos. Y os dejamos con la música de su sintonía de radio que mola un montón.